Bueno, vamos a hablar algunos aspectos del síndrome genitourinário de la menopausia. Específicamente, vamos a centrarnos en el manejo de estas pacientes. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Recordemos que el síndrome genitourinario de la menopausia se refiere al conjunto de síntomas y signos asociados con una disminución de los estrógenos y otros esteroides sexuales, lo que implica cambios en los labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, en la uretra y en la vejiga. Estas pacientes pueden presentar o todos los síntomas o simplemente algunos de los síntomas, pero la condición para que se diagnostique este síndrome es que deben ser molestos y afectar la calidad de vida de las pacientes. Uno de los principales componentes de esta condición es la atrofia vulvovaginal, estando presente casi en el 84% de las pacientes. En las encuestas más importantes de la literatura, vemos cómo esta condición afecta negativamente la calidad de vida de las pacientes, especialmente desde su punto de vista sexual, personal y matrimonial, incluso afectando sus patrones de sueño. En Colombia tenemos pocos estudios en relación a la prevalencia de esta condición. Este es un estudio en el eje cafetero realizado por el doctor Franklin Spitia, donde se encontró una prevalencia muy acorde con la literatura actual del 51.6%, y vemos cómo, utilizando el índice de satisfacción o función sexual femenina, vemos cómo hay una prevalencia de una disfunción en el 67% de estas pacientes. Finalmente, ¿qué pasa? Recordemos que la parte del sistema urinario y el sistema genitourinario pues provienen del mismo origen embriológico del seno urogenital, de tal manera que estas estructuras tienen alguna población de receptores de estrógeno alfa, tanto beta, pero la proporción de esos estrógenos va a cambiar dependiendo si tratamos pacientes premenopáusicas o posmenopáusicas, así como que la densidad de este tipo de receptores va a ser diferente en el sistema urinario, siendo más altos en la parte vaginal y más decreciente en la parte vulvar, cosa que pasa totalmente lo contrario con los receptores de andrógenos, en los cuales son más densos en la parte vulvar. Vemos como en la menopausia existe una pérdida de la proliferación celular en el epitelio vaginal, lo que causa daño en el tejido conectivo. Esto promueve una infiltración inflamatoria de macrófagos y leucocitos, generando daños en los vasos sanguíneos. El daño en los vasos sanguíneos reduce obviamente el suministro vascular y la producción de fluidos vaginales. Sabemos todos que los estrógenos son los responsables de mantener el grosor epitelial y vaginal de nuestras pacientes, y por tanto en estas pacientes la disminución conlleva un adelgazamiento importante de la mucosa vaginal. Asimismo, se observa un aumento en la proliferación de tejido conectivo, la elastina se fragmenta y el colágeno está sujeto a una hialinización importante, de tal manera que en estas pacientes la citología nos muestra un aumento de las células basales, parabasales e intermedias, y una disminución o casi ausencia de las células superficiales. Igualmente vamos a observar una disminución de lactobacilos con la consiguiente disminución de ácido láctico y el aumento del pH, lo que va a generar susceptibilidad a infecciones vaginales y urinarias. Debemos tener en cuenta que no solo la menopausia natural conlleva este síndrome, sino existen algunos factores de riesgo y condiciones médicas o quirúrgicas antes de la menopausia que pueden hacer que nuestras pacientes presenten ese síndrome de manera prematura. Es importante tener en cuenta algunos medicamentos como los análogos de GnRH o pues muy frecuentemente el uso de hormonoterapias para pacientes con cáncer de seno, así como pacientes que son llevadas con alguna frecuencia a cirugías de tumores de ovario o inclusive por patología benigna, los cuales terminan en una forectomía bilateral. Los síntomas y signos de este tipo de pacientes tienen que ver pues con todo el aparato genitourinario. Los síntomas principales son resequedad vaginal, ardor vaginal, irritación, prurito. Estas pacientes asimismo pueden presentar flujos o vaginitis a repetición. Síntomas urinarios como frecuencia, urgencia, alteraciones del vaciado, incontinencia urinaria y trastornos de la función sexual en relación con la lubricación y la libido. Asimismo, en el examen clínico podemos encontrar una mucosa sin pliegues, pálida, poco elástica, una contractura del introito vaginal, una atrofia de los labios mayores y menores, petequias, protrusión de la mucosa uretral. Y también es importante descartar antes del diagnóstico de este síndrome la presencia de otras patologías a nivel vulvar y vaginal para pues, poder realizar un manejo adecuado. Patologías como líquen simple, líquen plano, líquen escleroso, patología vulvar maligna, entre otras.
Ya entrando en el tema en relación al manejo, pues clásicamente se ha clasificado el manejo en hormonal y no hormonal. Dentro del manejo no hormonal, lo que utilizamos con mucha frecuencia es el uso de lubricantes vaginales o hidratantes humectantes vaginales. Los lubricantes vaginales tradicionalmente los utilizamos exclusivamente durante el coito porque tiene una acción, digamos, muy rápida, y los hidratantes vaginales tienen un poquito más de duración para aplicarlos aproximadamente cada 2 o 3 días. Asimismo, podemos recomendarle a nuestras pacientes la realización de o propender por una coito vaginal, siempre y cuando pues, no haya dolor, realizar rehabilitación de piso pélvico, ya más adelante vamos a hablar de eso, e incluso hacer, pues, digamos, dilataciones vaginales. En relación a los lubricantes humectantes vaginales, pues la gran mayoría de guías, y literatura lo mencionan como la primera línea de tratamiento para pacientes con síndrome genitourinario leve. El objetivo es, pues, precisamente reducir los síntomas diarios de esta condición y facilitar la actividad sexual. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este tipo de sustancias no reversan el evento fisiopatológico de base y que antes de formularlos debemos evaluar o tener en cuenta su pH y su osmolaridad. La OMS recomienda que este tipo de sustancias no exceda la osmolaridad de 380 milimoles por kilogramo, perdón, y si ustedes ven a la izquierda, la gran mayoría de lubricantes y humectantes exceden esa osmolaridad. Acá a la izquierda ustedes ven un lubricante muy conocido que es el Gel Calle, que tiene una osmolaridad de 2007. A pesar de eso, pues aparentemente los efectos irritativos no son tan comunes. Sin embargo, es descrito en algunos estudios en animales que este tipo de osmolaridad puede tener un daño tisular, y en pacientes, en estudios en humanos, puede tener alteración o irritación del epitelio de la mucosa rectal. Asimismo, debemos tener en cuenta que el pH ideal de este tipo de sustancias debe oscilar entre 3.8 y 4.5. Un pH menor de 3 es inaceptable para este tipo de sustancias, y se ha visto que también el pH puede tener alguna movilidad, alguna alteración, perdón, en la movilidad espermática. Tal vez no es de aplicación clínica en este grupo de edad, pero también es en pacientes más jóvenes en los cuales recomendemos lubricante vaginal por alguna condición y busquen algún embarazo, puede ser algo a tener en cuenta. También debemos tener en cuenta los excipientes de este tipo de sustancias. Idealmente deben ser libres de parabenos. En algunos estudios in vitro se ha visto que estos parabenos afectan el mecanismo de renovación celular. Los glicoles son otras sustancias otro componente de este tipo de sustancias, actúan como emolientes y humectantes y se agregan a los lubricantes principalmente para este fin, y es el principal ingrediente que determina la osmolaridad. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios in vitro que estos glicoles pueden destruir lactobacilos, favoreciendo infecciones vaginales, y pueden tener un daño también en la membrana flagelar, destruyendo los espermatozoides. Asimismo, deben estar libres de preservativo. El principal preservativo es la clorexidina, que en algunos estudios se ha visto que tiene un daño celular en modelos de clamidia con mayor susceptibilidad a este tipo de infecciones. Asimismo, se han hecho estudios con unos lubricantes en los cuales se adiciona ácido láctico precisamente para mantener un pH vaginal ácido. Comparados con estudios con placebo, se ha visto que este tipo de lubricantes puede favorecer con su uso la mejoría en la resequedad vaginal y la dispareunia, como vemos en esta gráfica. Cuando evaluamos la efectividad de lubricantes desde el punto de vista sexual y lo comparamos con los estrógenos, vemos que no hay ventaja en comparación con los estrógenos. Sin embargo, en puntos específicos de las encuestas de salud sexual, sí vemos que los lubricantes pueden mejorar la dispareunia y la resequedad vaginal. En relación a los estrógenos vaginales, que es como la primera línea de manejo hormonal que tenemos, la efectividad de este tipo de sustancias se mide por efectos subjetivos referidos por los pacientes y por hallazgos al examen clínico, con disminución del pH vaginal, aumento del número de lactobacilos y cambios en el índice de maduración vaginal y uretral. Entonces vemos que este tipo de sustancias, los estrógenos, incrementan el índice de maduración vaginal, tienen la capacidad de disminuir el pH vaginal, incrementan el grosor subepitelial capilar, mejoran la integridad y diferenciación celular
y restaura la flora vaginal normal. En el mercado y dependiendo del país y el continente tenemos diferentes presentaciones desde crema, óvulos, tabletas, anillos vaginales. En general este tipo de medicamentos se inician con dosis diarias por 2 semanas y posteriormente se espacían las aplicaciones cada 1 a 3 veces por semana. En Colombia lamentablemente no contamos, por ejemplo, con anillo vaginal y pues básicamente contamos con cremas y óvulos. Ahora bien, en esta revisión se estudió cuál presentación es más efectiva para el manejo de las pacientes con síndrome genitourineo de la menopausia. Es una revisión con un poco más de 6.000 pacientes y vemos cómo al comparar las tabletas, los anillos y los cremas o óvulos de estrógenos no hay una diferencia estadísticamente significativa en relación a lo que tiene que ver con lubricación, disminución de la resequedad vaginal y dolor. También sabemos y también se ha estudiado mucho y ya se ha demostrado que los estrógenos vaginales son importantes para el manejo de las pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Incluso en las guías del 2019, en las americanas y en la canadiense, ya se describen como un armamentario terapéutico para profilaxis de este grupo de pacientes, dando como un grado de recomendación B. Y en estudios aleatorizados que comparan placebo con preparaciones de estrógeno, vemos cómo los episodios de infecciones urinarias a repetición bajan de una manera importante en este grupo de pacientes. Existe mucha controversia en la literatura en relación a si este tipo de sustancias son seguras para pacientes de alto riesgo, sobre todo pacientes con susceptibilidad para cáncer endometrial o antecedente de cáncer endometrial y pacientes con antecedentes o factores de riesgo para cáncer de mama. Se ha estudiado los niveles plasmáticos de pacientes menopáusicas no tratadas que oscilan entre 3.1 y 10.5 picogramos por mililitro y la concentración que llegasen a alcanzar la aplicación ya con estos diferentes tipos de presentaciones, tanto anillos, tabletas, y aparentemente ahí se mantiene una concentración plasmática similar a la observada en pacientes eh, posmenopáusicas sin tratamiento, de tal manera que desde su punto de vista tendríamos una seguridad en las pacientes con factores de riesgo o con antecedente de cáncer de mama. Sin embargo, sigue siendo un tema controvertido. De todas maneras, hay publicaciones en relación a la seguridad endometrial que tenemos con estas sustancias y vemos como en estas dos revisiones sistemáticas vemos que no hay aumento en la incidencia de patología hiperplásica endometrial y cáncer endometrial. En pacientes con cáncer de mama, pues es como lo más controvertido. Algunas guías nos clasifican en dos grupos grandes para mirar cuáles pacientes podrían ser más susceptibles al manejo con estrógenos locales de acuerdo al estadio de la enfermedad, el grado de la enfermedad, la presencia o no de receptores positivos y negativos, en fin. Y asimismo algunas sociedades científicas y publicaciones, como en el cuadro que ustedes ven acá arriba, ven que aparentemente no hay un aumento de riesgo en la enfermedad cardiovascular y cáncer en pacientes que reciben estrógenos tópicos. La American College, la COG, tampoco reporta que haya un incremento de cáncer de riesgo en las pacientes con terapia local con estrógenos. Y la Sociedad Americana de Oncología Clínica, pues tal vez no contraindica, digamos, del todo este tipo de medicamentos, sin embargo, se prefiere que este tipo de tratamientos sean iniciados previa discusión y evaluando los riesgos y beneficios con su oncólogo tratante. Otra alternativa que tenemos es la de hidroepiandrosterona vaginal, conocida comercialmente como prasterona. Este medicamento es una hormona esteroide intermedia entre la biosíntesis de andrógenos y estrógenos y fue aprobada en el 2016 por la FDA para el tratamiento de la dispareunia moderada a severa en pacientes menopáusicas con esta condición. El mecanismo de acción es parcialmente conocido, se cree que actúa por una teoría intracrinológica o intracelular en el cual la sustancia como tal es un componente activo, sin embargo por algunos receptores o enzimas específicas en los tejidos vaginales se convierte en esteroides sexuales y posteriormente se inactiva localmente, evitando así un aumento en sus concentraciones plasmáticas. Existen varios estudios de eficacia y seguridad de este medicamento. Se ha visto que este medicamento mejora los índices de maduración vaginal, disminuyendo las células parabasales y aumentando las células superficiales,
disminuye el pH vaginal, mejora el dolor o la dispareunia durante la actividad sexual y también mejora la resequedad vaginal. Tiene pocos efectos adversos descritos, el flujo vaginal es el más frecuente, aproximadamente en el 6 a 7% de las pacientes, y en los seguimientos a un año de este tipo de pacientes no se ha visto alteraciones o en la histología endometrial, hiperplasias o malignidad. Asimismo, sus concentraciones plasmáticas permanecieron dentro del rango posmenopáusico normal en las pacientes tratadas. Hay pocos estudios que comparan como tal este medicamento con los estrógenos, con estradiol específicamente, aunque aparentemente tiene una efectividad similar en el grupo de pacientes y también se ha visto que puede mejorar las encuestas de satisfacción sexual, específicamente el índice de satisfacción sexual femenina, tanto en su forma global como en sus diferentes 6 componentes por aparte. Otra alternativa diferente a las vías vaginales está el ospemifeno, que es el único medicamento oral, es un agonista de los receptores de estrógenos aprobado por la FDA en el año 2013 para el tratamiento de la dispareunia moderada a severa como síntoma principal de la atrofia vulvovaginal. Asimismo, recientemente, hace 3 años, en el 2019, fue aprobado también para manejo de sequedad vaginal de moderada a grave. Asimismo, este medicamento es aprobado en la Unión Europea para el tratamiento de este tipo de pacientes en los cuales no son candidatas para terapia de estrógenos vaginales locales. Se ha visto que a diferencia de los otros SER, tiene una afinidad casi que igual a los receptores beta y alfa de estrógenos y los datos preclínicos indican que actúa como un agonista de los receptores de estrógenos tanto en vagina como en útero y hueso y un efecto antagónico en los tejidos mamarios. De tal manera que la efectividad pues, se ha visto reportada en algunos metaanálisis como este del año 2018, en el cual se ve que las pacientes tratadas con este medicamento tienen una disminución en el pH vaginal, tienen un cambio en la índice de maduración vaginal, disminuyendo las células parabasales y aumentando las células superficiales, disminución en las puntuaciones de los síntomas de dispareunia, en las puntuaciones de sequedad vaginal, así como las puntuaciones del dominio del índice de satisfacción sexual femenina. Asimismo, existen algunos estudios que evalúan este medicamento de alguna manera visual. Existen varias escalas visuales que uno puede aplicar en consulta para determinar la efectividad de este medicamento, como la escala de evaluación de imágenes vulvares, que básicamente cuando se compara con el manejo con pacientes pues, placebo, vemos cómo este tipo de medicamentos mejora la elasticidad vaginal, la coloración de la vagina, evita o aumenta el tejido en los labios menores, así como la disminución en las petequias y en la prominencia del meato uretral, entre otras variables. En relación a los efectos adversos y la tolerabilidad de este tipo de medicamentos, en este metaanálisis que se compara contra el placebo, vemos que este tipo de medicamentos en general no tienen unos efectos adversos muy severos. El más frecuente son los sofocos o el bochorno, pero principalmente se observan las primeras 12 semanas de tratamiento. Asimismo, no hay diferencias en la incidencia de infecciones urinarias, en la incidencia de trombosis venosa profunda, así como en los eventos cardiovasculares. Tampoco se ve que haya abandono del tratamiento por los eventos adversos. No hay diferencia en la incidencia de sangrado uterino anormal. No, a pesar de que este metaanálisis nos muestra que puede haber un engrosamiento endometrial comparado con el placebo, ese engrosamiento son engrosamientos de menos de 1 milímetro que desde el punto de vista clínico no tienen ninguna relevancia y como lo dije anteriormente, los estudios y los seguimientos a largo plazo no muestran la incidencia del aumento de cáncer o hiperplasia endometrial. Asimismo, aparentemente no hay una diferencia o un aumento en la incidencia de sensibilidad mamaria cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Los medios físicos es un tema bastante controvertido y discutido en los diferentes escenarios académicos. Básicamente me estoy refiriendo al láser fraccionado o microactivo de CO2, el láser no fraccionado de Erbium y la radiofrecuencia. Este tipo de tecnologías se han propuesto como opciones de manejo en pacientes que tienen alguna contraindicación para el manejo hormonal o simplemente por condiciones propias o por alguna cuestión de índole personal no quieren recibir ningún manejo hormonal.
En las diferentes publicaciones, que en su gran mayoría son estudios prospectivos, se reportan mejoras en sequedad vaginal, dispareunia, picazón, ardor vaginal, mejoría en la función sexual, en síntomas urinarios. Sin embargo, tiene el inconveniente que son estudios a muy corto plazo y la gran mayoría de publicaciones están relacionadas con láser de CO2. Este es de los, traigo a colación un par de estudios o RTCs más citados en la literatura. Este es publicado en 2018, en el cual ustedes ven que toman tres brazos, un brazo con el uso de láser de CO2 más placebo, el otro estriol más placebo y el otro láser más estriol. Y ustedes ven que en el seguimiento, en general en los tres grupos, pues tiene una mejoría en el índice de salud vaginal. Sin embargo, como ustedes ven aquí, en el grupo en el cual solo está el láser, la mejoría en este índice es un poco menor comparado con las otras dos intervenciones. Igualmente, en las variables de dispareunia, sequedad y ardor o quemazón vaginal, el grupo de láser y el grupo de láser más estriol pues tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, a diferencia del grupo de estriol que solamente tuvo mejoría en el índice de resequedad vaginal. Y esta otra estudio aleatorizado de la doctora, de la doctora Fidelia Paraíso, en el cual pues básicamente nos habla de una igualdad en relación a las diferentes evaluaciones de efectividad, lo que tiene que ver con estos cuestionarios de calidad de vida y con síntomas como como efectos adversos como sangrado vaginal, dolor, etc. Sin embargo, como ustedes ven aquí, el problema de estos estudios aleatorizados es que son con un volumen pequeño de pacientes con seguimientos muy cortos. De tal manera que hay pues, diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis que evalúan este tipo de intervenciones. Esta es una del año 2017, en el cual todas las variables de estudiar resequedad, dispareunia, quemazón, disuria, tuvieron una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó con el placebo. Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de estudios incluidos en estas revisiones, la calidad del conjunto de pruebas se calificó como baja para sequedad vaginal, dispareunia e incontinencia, muy baja para picazón, ardor y disoria, y baja para los índices de satisfacción sexual. Acá hay otros dos revisiones sistemáticas que básicamente pues, mencionan lo mismo. Hay mejoría en las diferentes variables estudiadas, tanto subjetivas como objetivas, pero lo califican como de calidad baja o muy baja y hacen siempre mención en la necesidad de tener estudios clínicos aleatorizados con mayores seguimientos y con la comparación de intervenciones ya estandarizadas como estrógenos u otro tipo de manejos hormonales. ¿Cuál es la posición de las diferentes sociedades científicas? La COG hace mención que en sus informes que los miembros de ginecólogos deben ser conscientes de las evidencias sobre prácticas innovadoras y deben tener cuidado de adoptar enfoques nuevos o innovadores sobre base de promociones o marketing, que fue algo que se discutió bastante y esta posición la reafirmó en el año 2018. La ICS y la Sociedad Internacional de Salud Vulvovaginal también en respuesta a todos los estudios publicados da una grado de recomendación C para este tipo de tecnologías e igualmente enfatiza en la necesidad de más ensayos controlados, aleatorizados y prospectivos. Asimismo, la yuga también pues, cuestiona su efectividad y sus efectos secundarios a largo plazo y nuevamente recarga la importancia de tener estudios con más juicio epidemiológico y seguimientos a largo plazo. Como dije inicialmente, este tipo de tecnologías puede ser atractiva para pacientes en los cuales no queramos tener ningún manejo hormonal, especialmente pacientes con cáncer de mama. Esta revisión sistemática y metaanálisis que involucró 10 estudios, lamentablemente son estudios y cortes prospectivas porque no encuentran estudios aleatorizados que evalúen esta tecnología en pacientes con cáncer de mama. Y si bien es cierto, la terapia vaginal tiene el potencial beneficio de mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con cáncer de mama, no hay estudios con seguimiento a largo plazo, por lo que no debe introducirse en la práctica clínica hasta que se disponga de pruebas más sólidas. De todas maneras, en los estudios que existen vemos cómo hay una satisfacción global importante de los 58 al 96% y vemos cómo hay una mejoría en el índice de salud vaginal, así como la disminución de las tasas de dispareunia. De todas maneras, traje a colación esta publicación, me pareció interesante, que es de hace un par de meses, de febrero de este año,
en el cual, a pesar de toda la discusión del riesgo que podrían tener las pacientes con cáncer de mama y el uso de estrógenos locales, vemos cómo ellos continúan prefiriendo como primera línea los lubricantes vaginales y los humectantes vaginales, y si no funcionan podemos tener, si está disponible, el uso de tecnologías como láser vaginal o ácido hialurónico, o si no, cursos cortos con dosis bajas de estrógenos. Si no funcionan los cursos de estrógenos o la terapia alternativa, podemos optar por dehidroepiandrosterona vaginal o testosterona vaginal, aunque la testosterona vaginal tiene una indicación off-label. Y olvidé aclarar que este algoritmo es para pacientes que están con terapia adyuvante. Para pacientes que ya terminaron la terapia adyuvante, básicamente, si no responden a hidratantes vaginales o lubricantes vaginales, se inicia manejo oral con ospemifeno. Si no funciona, volvemos a la elección de láser vaginal o dosis bajas de estrógeno. Y si no funcionan, podemos pasar a dehidroepiandrosterona vaginal. Ya por último, traje a colación el ácido hialurónico, que es una sustancia que también tiene de alguna manera un impacto o se está utilizando mucho desde el punto de vista de marketing. El ácido hialurónico se puede adherir a la pared vaginal, liberando moléculas de agua y provocando hidratación. Esta hidratación se da a través de esa migración de moléculas de agua y electrolitos a la vasculatura dérmica vaginal, lo que provoca vasodilatación y aumento de suministro de sangre a la mucosa vaginal. Este gel permanece aproximadamente 3 días unidos a las células vaginales. Y existe una publicación del año pasado, una revisión sistemática que encontró 5 estudios, no sé por qué quedó así, 5 estudios pues, que son aleatorizados, que comparaban placebo con ácido hialurónico o estriol con ácido hialurónico. Y a pesar de que la falta de información suficiente en estos artículos no alcanzó para hacer un metaanálisis, los resultados sugieren que puede ser una terapia alternativa. Sin embargo, no hay diferencias en los efectos que tienen cuando se comparan con los estrógenos vaginales en lo que tiene que ver con atrofia genital, pH vaginal, dispareunia y maduración celular. Existen otras alternativas, pero las tengo acá de últimas porque realmente no tiene estudios epidemiológicos que avalen este tipo de intervenciones. Se recomienda que la paciente suspenda el cigarrillo, fomentar la actividad sexual, aumentar la masturbación o el coito vaginal. Comentan la lidocaína vulvar como alternativa de dispareunia en pacientes que tienen dolor específicamente en el introito vaginal. El uso de vitamina D y realmente no tiene la evidencia suficiente para recomendarla para el manejo de este tipo de pacientes. Los probióticos vaginales, como los lactobacilos, pues también, si bien es cierto, algunos estudios prospectivos ha visto alguna mejoría, pues no se recomienda también como una opción de entrada. El plasma rico en plaquetas autólogo tampoco se recomienda, y la rehabilitación de piso pélvico puede ser una alternativa adicional en pacientes que puedan tener un síndrome de hipertonía o puntos gatillo, que pues es una condición que puede coexistir con frecuencia en estas pacientes, aumentando la dispareunia. Ya como conclusión y para llevar a casa, entonces recomendemos la educación y la detección de esta condición para nuestras pacientes. Las pacientes no consultan con frecuencia por este tipo de condición. Es una condición que les genera vergüenza, así que debemos encaminar nuestras preguntas para poder detectar si estas pacientes tienen síntomas relacionados con esta condición. Recordemos que las terapias de primera línea incluyen lubricantes no hormonales, hidratantes, fomentar la actividad sexual y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta las características de cada una de estas sustancias. Las pacientes que no responden a esta primera intervención debemos recomendar los estrógenos a dosis bajas como medida inicial, y cuando llegue, pues tal vez tengamos disposición en Colombia, también podemos utilizar dehidroepiandrosterona vaginal, ospemifeno y terapia de reemplazo hormonal sistémica cuando además de esta condición se asocie con síntomas vasomotores. Para pacientes con antecedentes de cáncer de mama o endometrio, el manejo depende de las preferencias de la mujer, de la gravedad de los síntomas y de la comprensión de los riesgos potenciales que puede tener este manejo en nuestras pacientes, y siempre después de consultar con su oncólogo. Las terapias basadas en energía como láser, radiofrecuencia,
requieren aún estudios de seguridad y eficacia a largo plazo y con un control simulado antes de que se pueda recomendar su uso como de rutina. La terapia debe continuarse. Hay estudios realmente que llegan al año, sin embargo, se debe hacer una terapia continua con un seguimiento clínico adecuado mientras los síntomas estén presentes y sean molestos. Muchas gracias.